porque nos vamos a viajar por la historia, a viajar también por la arquitectura de nuestras ciudades, pero hoy de un lugar bastante particular y que destaca justamente por todos los diseños y las distintas épocas que nos encontramos ahí mismito. Hablamos del cementerio. Luis de Almendrail, ¿cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias, estoy bastante bien, ya se está cerrando el año ya. Se siente en el cuerpo, en el espíritu, en todo. En el bolsillo. En el bolsillo. En la Por mente, Dios, en el bolsillo. en la Siento mente, como que ya gana uno de los engranajes ya empiezan como a estar un poco más oxidados. de poder sacarse el cerebro y dejarlo remojando un ratito en agüita con lavanda. Sí. Hacerle un machitún. Flores de Bach, no sé, así. Sí, no, es terrible. Igual los alumnos también, por supuesto, sufren de esas consecuencias. Un saludo muy grande a mis alumnos que están en su entrega final ya. Ay. Quedan 3 semanas para que ya sean, 2 semanas y media en realidad para que ya sean libres. Así que, Sí, bueno, pero... ¿Reprobados o no? ¿Los no, vas a va reprobar? bien. El taller va. ¿Cuántas nalcas pusiste este año? Este año, fíjate que he tenido que poner algunas, pero ha sido porque no han enviado los trabajos de repente, en otras asignaturas. Pero el taller va súper bien. Qué bueno. Oye, bueno, pero claro, sabemos que siempre nos vamos quejando de todo finalmente, pero hay que agradecer finalmente que estamos aquí, porque si no, estaríamos acá, en el cementerio finalmente, que es lo que vamos a revisar a continuación, porque de un tiempo a esta parte se ha reivindicado el concepto del cementerio. Ahí está. Ahí está, gracias. Lo habíamos ensayado toda la semana, pero no, pero qué importante hoy día el rol del cementerio, Sí. que ha dejado de ser un lugar obviamente para solamente ir a dejar a nuestros familiares y seres queridos. Exactamente, la visión de la necrópolis, ¿cierto? De este lugar que tiene una función primordial, que todos sabemos cuál es, por supuesto, ha cambiado muchísimo en todo el planeta. Porque los cementerios históricos, los que tienen ya 50, 100, 150, 200 años de historia, como nuestro cementerio aquí en Concepción, son espacios de historia, son espacios que la gente puede ver los diferentes procesos que se vivieron, personajes ilustres, políticos, familias importantes, qué sé yo, todo está en el cementerio. Por lo tanto, es una cátedra de historia, de cultura, que es bastante importante y justamente se ha revitalizado muchísimo este espacio en el último tiempo. De hecho, hace unas par de semanas fue el 24º Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Y fue aquí en Concepción. Y pude participar justamente en ese encuentro. Y de hecho lo que voy a hablar es una adaptación un poquito de lo que hablé en ese encuentro, que tiene que ver con el patrimonio moderno del Cementerio General de Concepción. Imaginen que el cementerio cumplió 200 años. O sea, tenemos un cementerio con 200 años de historia. Exactamente. Es una institución muy, muy antigua. Y si uno camina por la parte histórica, que es lo que se ve un poco en esta imagen, que no es nueva por supuesto, nos damos cuenta de la riqueza arquitectónica que se ha construido en el cementerio. Para que hablemos entonces y nos situemos todos en la época histórica, ¿vamos a hablar del primer o el segundo siglo del cementerio? Oiga, ya, Vamos a hablar principalmente del segundo. Segundo siglo. Exactamente, estamos hablando ya de la década del 30, 40, 50, pero estas son fotografías, digámoslo así, como antecedentes. O sea, lo que vimos antes era 1890. O sea, un poquito, bastantes décadas atrás. Esa foto, de hecho, fue publicada en un libro que se llamaba Panorama de Chile, de la litografía Leblanc. Biblioteca Nacional está disponible. Y claro, muestra ese cementerio un poco más pequeño, pero ya con estos mausoleos espectaculares como el de Víctor Lamas, que era un mausoleo precioso, precioso que lamentablemente se perdió. Con Todo este concepto que había de los cementerios que asustaban, las historias de las tumbas, que estaban vinculadas precisamente a temas paranormales muchas veces. Sí. Me imagino que eso hizo retroceder un poco este concepto que en otras partes sí tenían, de valorar sus cementerios desde el punto de vista cultural, arquitectónico, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay varios cementerios a nivel mundial que se caracterizan por el valor histórico y al mismo tiempo por el lado mucho más paranormal, esa cosa que de igual de algún modo llama la atención de la gente. Ahora, perdón, pero la foto anterior da cuenta de que desde sus inicios, o sea, desde 1890, ya había un patrimonio arquitectónico importante con este mausoleo, por ejemplo. Es el de Víctor Lamas. Que es el de Víctor Lamas. El que de como Víctor Lamas, tú sí. mencionabas, que no lo quiero dejar pasar, que se perdió con el terremoto. Se perdió. Y eso es sí. lamentable, pero hubo mucho trabajo de recuperación también a partir del terremoto, de los distintos terremotos. Absolutamente. Para no perder justamente esto, porque pese a que sí los cementerios tienen como esa carga de pronto de cosas un poco extrañas que puedan llegar a suceder, en las que algunas personas crean y otras no. Absolutamente. De todas maneras, siempre fueron testimonios de las castas sociales Sí. y también la arquitectura de la época. El cementerio de una ciudad.
es una ciudad, la ciudad de los muertos, la necrópolis. Por lo tanto, claro, también hay sectores, también hay ciertos barrios, ¿cierto? Están los nichos, por supuesto. Hay una canción de Mecano que es muy buena que se llama No es serio este cementerio, que de algún modo se mofa y juega con esa lógica de la ciudad de los muertos, de cómo están divididos en ciertos lugares. La gente importante de Abolengo hace un sector, la gente, digamos así, ya... Medio pelo, como le decían antes, claro, para el otro lado, los nichos. Patipelado decían otros. Habían tantos nombres, tantas condiciones también dentro de esa ciudad de los muertos. ¿Qué es lo que vemos que se alza en altura? Avanzan las décadas, esta fotografía preciosa del Museo de Historia Natural de Concepción, mucho saludo al museo de todo su equipo, nos muestra el acceso antiguo del cementerio con estas dos torres que tienen un lenguaje arquitectónico distinto. Son un poco más geométricas, ya empiezan a aparecer los guiños al Art Nouveau, al Art Deco, a todos estos nuevos lenguajes que, para que la gente en la casa tenga claro, empiezan a modernizar la arquitectura a principios del siglo XX, ¿ok? Empiezan a aparecer detalles como flores, cosas un poquito más orgánicas, naturales y mucha geometría. Este es el acceso del cementerio, la rotonda que se le llamaba antiguamente. Y eso siempre fue, por lo menos el cementerio de Concepción, administrado por ¿quiénes? Los municipios, particulares, quienes enviaban o hacían este tipo de construcción, porque adentro sabemos que cada uno hace lo suyo con el sector en el cual compran. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Quién administraba eso? ¿Quién invirtió, por ejemplo, en tener esto tan lindo? Bueno, la administración del cementerio históricamente ha pasado por hartas variaciones, ¿ok? Y siempre fue un trabajo mancomunado entre municipios, hasta el Ministerio de Salud, intervenía en muchos aspectos, sigue siendo, por supuesto que sí, y la municipalidad también ha invertido mucho en lo que corresponde a los exteriores, o sea, y las direcciones de obra, como por ejemplo ocurrió en los años 30 con Ramón del Castillo, y los directores de obra, digamos, siguientes, que siempre trataron de hermosear esta idea del cementerio parque. O sea, por ejemplo, vean acá esta misma fachada. Es hermoso, claro. Se ve justamente la fachada antigua, que es muy antigua, pero se complementa con estas torres espectaculares que no tienen en realidad nada que ver con lo otro. Incluso la textura es distinta. Sí, es distinto. Entonces, claro, empiezan a aparecer esas ideas que van a poder justamente modernizar o llamar más la atención. La arborización también, que están estos arbolitos bien podados, y un poco también lo que pasa en Punta Arenas con su cementerio, que tiene un paisajismo notable con toda la arborización. Esto ya es 1930 aproximadamente, sí. A ver si avanzamos también para ir conociendo más detalles de, en este caso, un mausoleo. Un gran mausoleo. Un gran mausoleo. Sí, esquina Andrés Lamas, Pedro Lamas. Este mausoleo es muy, muy interesante porque si bien no es una forma así 100% moderna, como lo que vamos a ver más adelante, es un antecedente de cómo los tiempos van cambiando. Se terminó en 1926. Fue del arquitecto Arnoldo Michelsen, del cual hemos hablado en más de alguna ocasión. Es el mausoleo ferroviario. Y fíjense cómo aparece esta gran masa, que es grande. De hecho, la altura de las personas, digámoslo así, hasta ahí más o menos llegaría. De hecho, te iba a decir, hacer el comentario que es como bien industrial. Sí, se ve como así, como una gran masa, como un gran galpón industrial. Y fíjense cómo ya de algún modo se despojan los ornamentos. O sea, están estos elementos como las coronas, cosas muy simbólicas, ¿cierto? Elementos decorativos en la fachada, pero es un edificio que cada vez más muestra una simpleza. Muy, muy simple, muy fácil de entender y por supuesto también amplio en su interior. O sea, este tipo de mausoleos aquí en Concepción, claro, llaman la atención por su tamaño, pero si vamos al de Santiago, que es simplemente espectacular, nos encontramos con mausoleos de 8 pisos casi, cosas realmente increíbles, que eran literalmente rascacielos o grandes construcciones para los muertos. Es de verdad espectacular el de Santiago. O los de Valparaíso también, que siguen un poco esa misma lógica. Bueno, y adentro de estos espacios se contemplan también, me imagino, la visita, ¿no? Sí, la permanencia siempre presente. O sea, tener bancas, tener un pequeño altar, ¿cierto?, para rezar y todo lo demás. O sea, está todo involucrado. Y volvemos a conectar lo que hablábamos muchas veces con la industria que no solamente se preocupaba de generar, por ejemplo, casas para sus trabajadores, ciudades para sus trabajadores, sino que también darles espacio incluso para los fallecimientos muchas veces. Sí, y ahí también en ese sentido las asociaciones tuvieron un papel fundamental. Las sociedades mutualistas, por ejemplo, que también comienzan a tener sus propios mausoleos. Las sociedades de trabajadores, asociaciones de señoras, por ejemplo, también, que tenían sus propios mausoleos, que era bastante importante eso. Sí, mira, y solo como un comentario muy personal, perdón la autorreferencia, pero mi abuelo fue ferroviario y durante mucho tiempo él estuvo precisamente en un
sector de ferroviario, hasta que obviamente cumplió cierta cantidad de años y que después había que hacer el traslado a algo particular. Pero le dieron ese espacio finalmente y ahí igual hay un ahorro. Morirse sale caro para el que le ha tocado convivir con esas temáticas. Es cierto, todo conlleva gasto porque es una ciudad, si uno tiene que ocupar un espacio de esa ciudad, de esa necrópolis. Oye, y a medida que pasa el tiempo, esto está muy interesante, a medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevas formas. La arquitectura tradicional, pesada como el mausoleo de Víctor Lamas, de algún modo ya empieza a quedar atrás. Los arcos de medio punto, toda esta cosa greco-romana, cierto, monumental, y comienza a aparecer la geometría. En este caso son geometrías súper puras, como se pueden dar cuenta. Fíjense cómo aparece en la línea vertical, muy marcada. Se ve muy moderno. Se ve muy moderno, ya estamos ya avanzando en los años 30 y el diseño del Art Deco. ¿Son de la misma época? Son contemporáneos. Contemporáneos. Fíjate que a pesar de ser contemporáneos, el de la izquierda, al menos a mí me da mucho más sensación de ser más moderno que el de la derecha. El de la derecha creo que todavía conserva cosas un poquito más antiguas. Más cuadradas que la otra. Más cuadradas, bueno, toda esta geometrización es bien interesante. Y otra cosa importante es quienes trabajaban en estos mausoleos, tanto en los mausoleos como en las bóvedas, como en los nichos, eran los constructores. Y también se forman grandes nombres, por ejemplo, José Coronado, Abel Otón, que tenían empresas constructoras que eran las que estaban construyendo el cementerio. Y ellos pasaron de diseñar a la antigua, ¿cierto?, con todo lo clásico, historicista, a hacer cosas más modernas, se fueron adaptando a los tiempos. Sí, y además también sabemos que en esta época llegaba alguien con una idea y el resto los iba copiando también. Oh, mira, me gustaría hacer eso que está ahí. Eso pasaba muchísimo, muchísimo. De hecho, los cementerios, en general, si hablamos de la época anterior, pasó algo hacia el año 1890, 1900, 1910, donde comienzan a llegar muchas cosas exóticas. Entonces en el cementerio de Santiago van a ver mausoleos que son como templos, no sé, como una pirámide maya, por ejemplo, o un templo inca con monos y serpientes en todos lados. Entonces uno hizo eso y después el otro lo quiso emular, y así el otro, el otro, el otro. Entre más plata tenían, Además, más quería mostrar más se permitían. Exacto, ostentación justamente detrás de eso. Oye, impresionante. Y lo más rico de ir al cementerio, a propósito de que es una ciudad, es que es una ciudad a baja escala. Es algo que no se ve en ninguna parte ya de nuestro país. Sí. Porque pese a tener estructuras altas, todavía son bajitas. Claro, igual. y tienes un dominio y puedes también apreciar ese tipo de, por ejemplo, estas mismas fachadas. Y mira, la altura que te permite disfrutar de El Cerro Chepe hacia el los árboles, fondo, claro. todo ese tipo, los árboles de las plazas interiores. Bueno, 1930, el mausoleo Gómez Hurtado. El arquitecto detrás de esto, aparece ahí su placa, Edmundo Enríquez del Pozo. Un arquitecto fundamental en los años 30, que desarrolló muchas obras importantes en Concepción, siendo una de las más destacadas el cine, donde actualmente se encuentra la Vega El Esfuerzo. Él fue un adelantado, él de algún modo instauró un patrón arquitectónico distinto y aquí empezó a jugar un poquito con la forma, o sea, empezó a poner curvitas, fíjense cómo se ve aquí, empieza a poner detalles de relieve. Este es como un Tetris un poco, ¿no? Tiene una cosa bien así como Porque de volumen. tiene estas formas, por ejemplo, que Que sobresalen. sobresale, la cruz no la puso en el centro, sino que la A movió un un poquito hacia la izquierda. y con otra, y en el fondo tampoco es la cruz solita, sino que es como la pieza en la que está tallada. Exacto. Ahora, la cruz. no solamente es una inversión, porque esto es una inversión para la familia y no tiene tampoco solo exclusividad con respecto al tema de ostentar, de que aquí vive la familia tanto, sino que es porque son familias grandes, los terrenos por lo menos que se venden bajo tierra, entiendo que lo máximo son como para 4 personas más una reducción o por ahí varían y es bastante caro tener también ese espacio hacia abajo. Y aquí en este tipo de mausoleos puedes poner a más personas, Claro. precisamente hacia arriba, por ahí les van poniendo ahí, hay algunos que tienen 4, 5, 6, va a depender obviamente de lo que quieran, pero también va por ahí. Aparte de la ostentacidad, de esta en la familia tanto, en fin, también hay un tema de inversión precisamente para tener a todos juntos y no tener que tenerlos por separado. Claro, y ahí también tú te das cuenta en los que son mucho más grandes. O sea, por ejemplo, hay algunos como el de la familia Geswin que tiene hasta un jardín perimetral. O sea, estamos hablando de ya un nivel. Hay diversas, como pasa en las ciudades Hay básicamente. distintas lecturas que se pueden hacer al respecto. Absolutamente, claro. Creo. De hecho, ir al cementerio, por eso digo que es una cátedra de historia, también uno puede aprender y tener juicios críticos, juicios de valor sobre cómo funcionaba la ciudad hace 100 años
o cómo era la vida social Es hace que 100 lo que años. voy Porque además de todas maneras están todos juntos. a eso voy. Pero no la finalmente. familia, me refiero a todos juntos como los de la casta o de la élite. Claro. Están todos cerca. Hay sectores, también están seccionados. Sí. Las mesas no están en el mismo lugar que los mausoleos. Exacto. Los nichos tampoco. Y ojo, están lejos. No, y de hecho, por ejemplo, en el mismo cementerio también, de acuerdo a la usanza antigua, está el patio de disidentes, las personas que no eran católicas, por ejemplo. El Sí. sector judío también. Entonces hay una... Sí, a lo que voy yo con el comentario es porque conozco personas que no son millonarias y han mandado a hacer unas especies de mausoleo precisamente porque son muchos los familiares y Claro. no quieren tenerlos por separado. Vuelvo a insistir, un espacio en tierra no son más de 4 personas las que pueden estar y muchas veces las familias quieren estar todas juntas y mandan a hacer este tipo de instancias para tenerlos todos ahí también. Sí. Obviamente va a ir la diferencia en la plata que tienen para ver la majestuosidad que construyen o no. Claro. Pero también hay un tema ahí, más allá de lo ostentoso que pueda parecer. Bueno, hoy en día se siguen haciendo mausoleos, Sí. ya claramente con una lógica distinta, con una arquitectura un poco más sencilla, más funcional, a diferencia de lo que vimos anteriormente, Sí, claro. pero está todavía, por supuesto, el formato del mausoleo. Solo que claramente la escala claro. y las condiciones históricas han cambiado. Este está espectacular. Este está espectacular, es uno de los más interesantes, hermosos. No sé, tiene algo este mausoleo en su composición. Es de la familia Moller Serrano, de los arquitectos Cruz, del año 1936 se proyectó, se inicia el trabajo, la década del 30. Y lo interesante es justamente esto, el volumen. Tener este tremendo volumen de hormigón sencillo. Fíjense, claro, tiene sus columnas, una reja, también tiene reja, o sea, uno es totalmente abierto. La distribución de las tumbas es diferente a lo que vimos anteriormente. La cruz, por supuesto, en relieve. La Grande, cruz en dominante. relieve es una cosa muy hermosa. Y además incorpora esta plataforma que está, digamos, como con Igual sus es como peldaños, irregular. claro, y un murito que de algún modo corta, configura y hace que también uno vea justamente los apellidos. ¿Cómo se llama ese sector en las casas, en las viviendas? ¿En las viviendas? Cuando tienes como una ¿Como el entrada acceso? en el acceso, El claro. acceso, el Pero acceso. no, creo que tiene un nombre en particular que en el sur se usa mucho porque tienen que hacerlo para capear el viento. Y que tiene como este espacio que es cerradito así también. Pero me dio esa... Como una que te prepara de algún modo para poder... Para ingresar, pero que es lateral. No es como de frente como la mampara, sino que es por el No, costado. esto no es como la mampara. Es como el costado. Y me Sí. recordó un poquito a eso, pero qué bonito. O sea, Sí. Y siguiendo con mi comentario, por lo menos aquí yo veo, aquí a la vista, hay 3, 6, 9 espacios y me parece que hay muchos más para allá. Y por lo menos un espacio en el cementerio va a depender de la ciudad, pero estamos hablando 1,5 millones, 2 millones de pesos por Sí, yo no sé persona. en cuánto estarán los valores más hoy o en menos. día. Y ahí voy a ese comentario también, finalmente, Claro. porque hay una inversión para tener a todos juntos por un tema familiar, pero también por un tema de costos y, claro, después viene la casa más linda que quieran tener o no, pero por lo menos un espacio Bueno, físico. de hecho ahora han salido nuevas maneras, que de hecho el cementerio de Concepción ha sido muy innovador en ese sentido, con nuevos tipos de nichos, de reducciones, también para las ánforas por la cremación, que también ha aumentado. En el último tiempo Concepción tiene crematorio, no todas las ciudades de Chile tienen crematorio, Concepción sí lo tiene y también es parte Mira, de... sale más barato la cremación que... Sí, o sea, hay mucha gente lo está prefiriendo. Bueno, este es el mausoleo Pandolfi, que es otro de mis favoritos. Mira, Tiene amigo, una- tremenda familia. y tiene una geometría preciosa, o sea, es una cosa realmente espectacular, porque tenemos el volumen, ¿cierto? Como el gran bloque que se eleva, pero veamos cómo se va, de algún modo, como que le fuimos sacando un poquito. hacia Capas, atrás. claro. Va por capas, tenemos capa, capa, capa hasta el fondo, tenemos una tipografía absolutamente moderna, ¿Y es tallado? muy geométrica, y esto originalmente es un relieve, un friso, ¿cierto? Que se encuentra en la fachada, que lamentablemente se ha ido erosionando. ¿Pero se es ha ido tallado? perdiendo. ¿Ahí o se- No, o sea, es más que nada un moldaje. Ok. Porque aquí se ven las enferraduras. Se ve, digamos, la enferradura posterior y encima tenía el moldaje con las formas, la escultura propiamente tal. Pero claro, por motivo del pasar del tiempo se ha ido erosionando, se ha ido perdiendo. Pero tiene algo de piramidesco esto igual, ¿no? tiene algo piramidesco. En Santiago hay pirámides. Verdaderas pirámides literales, o sea... Bueno, hay temas también de ciertas filosofías también Sí, de ideas. no, y la moda egipcia también afectó la arquitectura. Recordemos la mansión en Tanune, cerca de Pichilemu, que era un palacio faraónico ubicado frente al mar. Ahora, O sea, lo interesante es que aquí, al menos a simple vista, y yo no sé qué es lo que será, lo que está representado ahí abajo,
pero a simple vista no veo ningún elemento cristiano o católico. Claro, por eso. Es súper así estándar. No veo una cruz, no veo... Y tampoco nada que corresponda quizás a otra manifestación religiosa. Pero habría que saber qué es lo que está representado aquí, porque a lo mejor esto algo sí. hay. Gran parte de los frisos o motivos esculturales que se encuentran en los mausoleos, incluso los modernos, que a veces tienen inscripciones, a veces tienen esculturas, apelan a motivos religiosos, también Claro. apelan al motivo del dolor, del llanto, Claro. de ese Será como tipo una de cosas. escena quizás de las que vemos de pronto representadas en la iglesia. Exacto, Pero además sí. de la cruz con Cristo, sino que otras escenas más chiquititas. Claro, claro Como que que sí. representan parte de la historia cristiana. Esto Esto está es- interesantísimo y esto me recuerda a el memorial de Berlín, el memorial para que recuerda a el Holocausto, El finalmente, holocausto, las víctimas del en el Holocausto. Museo Judío. Claro, pero que está en el centro de Berlín, Sí. en el fondo, que son estos cubos Que gigantescos. uno puede caminar entre medio. Entre los cubos, Esa es una obra de y Libeskind, que son muy Daniel. sencillos. Sí, es una obra de Daniel Libeskind, es muy, muy importante desde el punto de vista semántico, simbólico. Bueno, este es la familia Burmester-Lorenzen. Es bien interesante este mausoleo porque aquí apela ya al tema del cubo. Tenemos el gran volumen, El gran no cubo. hay ornamento. Veamos la tipografía preciosa, fíjate cómo es. Aquí siguiendo la lógica del Art Deco, cómo está presente todavía. La O es un círculo básicamente y las letras son simplemente formas geométricas una al lado de la otra. En dos hendiduras que también responden a estas A como- esa otra que, claro, a esta que hace- grande, ¿no? que forma esa lectura de que tenemos como una gran placa, un gran volumen inferior y encima otro. Qué lindo que habían, como decías tú, especialistas también en esto. Que había un trabajo arquitectónico notable, o sea, yo no sé, estamos investigando todavía quiénes son los arquitectos de muchos de estos mausoleos, pero Y son tamaños distintos además, ¿ah? Son tamaños El del primer distintos, volumen claro. es abajo más grande que el de arribita. claro, hay uno muy similar que es de Ramón del Castillo, Qué lindo. que está en Talcahuano, en el cementerio 1 de Talcahuano, que es precioso también y que sigue un poco esta misma lógica. Y también el uso del hormigón también comienza a ser cada vez más notorio. Y muchos de estos, ni siquiera reciben visitas finalmente, han pasado tantos años, muchas veces los familiares Bueno, se han es perdido. un tema, hay bóvedas muy antiguas, o sea, bóvedas que estamos hablando de 1870, 1880 y que están ahí. Y que claro, se nota que no han tenido visitas en mucho tiempo. Esto ya es como bien llamativo, por no decir Sí. ostentoso, porque mira, o sea, estas columnas son parte de la misma Son estructura. parte de la Está rodeado estructura. por columnas grandes, Esto es realmente imponentes. espectacular desde Sí. varios puntos de vista. Estructural, estamos hablando de aquí una celebración del hormigón armado, de la albañilería reforzada, de toda esta resistencia y solidez que ocurrió en Concepción después del terremoto del 39. Es el mausoleo de Claramunt. Aquí está el trabajo de los arquitectos Inés Frey y Santiago Aguirre, quienes estuvieron en Concepción en la primera mitad de los años 40 y ellos desarrollan muchas obras en Concepción, el edificio Pequi, la Galería Irazábal con el Cine Cervantes, hicieron también el edificio del cine del Teatro Explana de actual Habana, la disco llegando a Janequeo por ¿Ellos Barros hicieron Arana. ese Claro, edificio? sí, que era un cine originalmente, Y que es hermoso. es precioso. Qué buenos carretes hacían ahí. Por dentro, la estructura La es... amplitud espacial es notable y estos arquitectos tenían la característica de hacer justamente eso, mucha amplitud espacial, muchas curvas, empezar a experimentar con las formas. La Galería Irazábal tiene esas escaleras espectaculares que abren cierto el espacio, miren acá cómo es. Y ahora Qué también, increíble, sí. Y ahora también está el tema de... Claro, muchas veces son los familiares que posteriormente al fallecimiento de alguien quieren diseñar todo esto, pero muchas veces, y en esta época también, más de los 1800, 1900, las personas se preparaban para la muerte, porque la muerte era más cercana, digamos, porque la esperanza de vida era menor. Y en vida muchas personas diseñaban sus propios mausoleos familiares. Es cierto, lo dejaban de algún modo preparados. También, por supuesto, con arquitectos en algunos casos, o sea, el trabajo que hizo Ernesto Losley también como arquitecto fue realmente notable en todo el cementerio. Y también los tiempos van cambiando y estos mismos maestros, constructores, como en el caso de Coronado, por ejemplo, empiezan a formar una especie de linaje. Y siguen las nuevas generaciones y siguen trabajando y se van adaptando también a los tiempos. Mira, eso que es muy me importante. llamaba la atención de la imagen anterior era que si bien la estructura central no era tan enorme, el efecto de las columnas alrededor te daba esa sensación de amplitud de la que tú hablabas y como que Exacto. agrandaba el lugar. Aquí lo que vemos es, debo decir, de mis favoritos de los que hemos visto hoy. Es precioso este mausoleo de la familia Schiavi, familia que está relacionada con la industria del cristal, la cristalería Schiavi en calle Argentina. Es muy muy interesante este mausoleo por la geometría que tiene, por la inclusión del color,
focalizado solo en un punto a través de estas placas que tienen una mezcla de tierra de color con otros tratamientos. Fíjense que solamente acá, lo cual también ayuda a que se entienda de una manera distinta. Si uno lo lee así integral, la cruz que forma parte de la geometría, o sea, tenemos acá la cruz que configura el acceso, configura la esquina superior izquierda con el, digamos, el relieve de la familia, con una tipografía súper severa, muy severa y tradicional. Y por supuesto también todo el trabajo en bronce que se hace en la puerta. Espérate, esto es parte de la puerta. Es parte de la puerta. Yo te iba a decir, pero tienen la puerta bloqueada con una planta. No, la planta, la planta es un elemento artístico maravilloso que se encuentra soldado. Por eso no entendí, decía, ¿dónde está la entrada? Bueno, es interesante saber también cómo se van actualizando o manteniendo esto, porque sabemos que obviamente los techos se van dañando con el paso del tiempo, familias que realmente no tienen a nadie que vaya a mantener. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Porque aquí, por ejemplo, claro, no vemos el techo normal que uno conoce. Me imagino que adentro también tenían la forma en por B. supuesto. Tal como pasaba con la arquitectura de los vivos. O sea, esta idea moderna del techo plano en realidad es una ilusión y por detrás claramente se encuentra solamente ¿Y quién mantiene eso, por ejemplo, estos mausoleos antiguos que no tienen a nadie por el techo, por ejemplo, para que no filtren nada? Hay familias que siguen cuidando los descendencias, pero también la administración del cementerio hace una labor muy buena manteniendo esto. Y los vecinos. Y los vecinos. Debo decir y ahí reconocer a mi abuela, a mis tías, todas que cuando mi bisabuelita estaba en vida también les inculcó eso con el vecino de la mesa donde está mi bisabuela, que actualmente está mi bisabuela también. Y teníamos un vecino que era una tumba antiquísima, que claramente ya parece que no tenía familiares, pero cuando íbamos también, y alguna vez nos tocó a los nietos y a los bisnietos también limpiar al vecino y arreglarle un poquito. Y sabes que eso se da harto. Uno en las mesas lo ve más. En las mesas lo ve más como esa comunidad que hay. De hecho, tú ya como que te saludas con la gente que va a ver al mismo tiempo. Y claro, pasa eso. Los bomberos. Oh, qué lindo. Los bomberos. Fíjense, aquí tenemos volumen puro nuevamente, pero el volumen también apela a la cruz. Me encantó cómo integraron la cruz. ¿Cierto? Claro. No, es muy interesante cómo está la textura también. Bueno, esta es una obra de Fernando Moscoso, nuestro arquitecto que siempre ha aparecido porque Con hizo los bomberos. tantas obras, claro, y en diferentes contextos, o sea, cines, casas, edificios y por supuesto también el trabajo asociado a los bomberos. ¿Quiénes son los elegidos para estar en...? Mira, yo no sé cómo funciona el tema, en realidad son varias ciudades, que todas las ciudades tienen en su cementerio el pabellón de los bomberos y hay un proceso que no tengo muy claro cómo funciona, al igual que también, por ejemplo, los mausoleos de carabineros o de ciertas ramas de las Fuerzas Armadas que también tienen sus propias dinámicas y sus propios modos para poder ahí estar en este tipo de construcciones. Pero de que está hermoso, Es muy interesante este mausoleo. Bueno, la obra de Fernando Moscoso, ya cuando en la plena época moderna, es súper interesante cómo trabajó la geometría, cómo desarrolló obras como esta, ¿cierto? La altura que tiene es muy alto este mausoleo. Para hacer varias personas, me imagino. Exactamente, claro, en un terreno bastante acotado. De hecho, este está a la izquierda de los mausoleos que vimos geométricos al principio del espacio. Entonces aprovechó muy bien una esquina bastante reducida para hacer una obra como esta. Querido Luis, muchísimas gracias. No, por nada. Feliz Gracias. ¿Cómo está la rodilla? ¿Todo bien? Bastante bien. Eso es bueno. Sí. bastante mejor. Nos Bastante alegramos por mejor, eso y nos sí. veremos la próxima semana. La próxima semana hay un saludo muy grande a todo el equipo que trabajó en ese encuentro iberoamericano cementerios, a Carlos León, que es fundamental dentro de lo que es la narrativa y la lectura también del cementerio, los tours que hace que son muy buenos, y a todo el equipo del cementerio que mantiene este patrimonio. Claro, y los conversatorios que hacen ustedes también, y ahí le